Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Es precioso ver cómo los niños van aprendiendo, ¿verdad? Y ahora a ver si cumplen lo prometido, que la Navidad no son regalos, entonces vamos a ver si se agüitan. Pues ahora vamos a recibir lo nuestro, ¿les parece? Vamos a recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Sale, abran su Biblia, por favor, Hechos capítulo 16. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos. El tema de hoy es el tema número 32, que le he titulado Solo cree en el Señor Jesucristo. Solo cree en el Señor Jesucristo. Para eso vamos a leer Hechos 16:31 y enseguida, durante el desarrollo de este mensaje, vamos a estar viendo el contexto. ¿Sale? Dice Hechos 16:31: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, hablando de Pablo y Silas al carcelero en Filipos. Dios, mis hermanos, no quiere religiosidad. Ya lo hemos estado viendo. Dios no quiere religiosidad, sino una verdadera adoración. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. De eso se trata la fe en el Señor Jesucristo. De eso se trata el creer en el Señor Jesucristo, de una verdadera adoración. O en otras palabras, la verdadera fe no produce religiosidad, sino verdadera adoración. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, una fe que es conforme a las Sagradas Escrituras, vamos arrancando la religiosidad de nuestro corazón para comenzar a tener una vida de adoración a Dios. En temas pasados hablamos acerca del Evangelio de la Gracia. Hablamos de esa gracia que cruza el límite de la vida religiosa, una vida que no pasa de buscar el tener contento a Dios mediante nuestras obras o mediante nuestros sacrificios y esperar recibir su bendición por ello. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, es en cambio muy diferente. Nos permite experimentar una profunda relación con Dios, nos permite experimentar su bendición, pero no solamente en una relación de creador y criatura, porque todos somos creados por Dios, ¿es correcto? Pero la religión hasta ahí te enseña a querer agradar a Dios como tu creador. Mas sin en cambio, el Evangelio de la Gracia nos habla de cruzar esa línea de la vida religiosa para tener una relación con Dios, no como creador y criatura, sino ahora como padre e hijos. Ahora nosotros buscamos agradar a Dios como hijos de Dios, no solamente como creación de Dios. Y eso es cristianismo, eso es adoración a Dios. Este tipo de fe, la verdadera fe, la que nos lleva a una adoración, se manifiesta en dos aspectos: en que produce salvación personal, pero al mismo tiempo esa fe produce en nosotros un testimonio de adoración que atrae a la salvación de Dios a los que están en casa. Y por casa entiéndase familia, o entiéndase comunidad, entiéndase sociedad, o los que tienes más cerca de ti. Eso es lo que produce la verdadera fe, una adoración que atrae a otros a la salvación de Dios. Y es importante entender que para que mi testimonio acerca de la salvación que yo he recibido de parte del Señor tenga impacto en otros,
mi vida tiene que ser de una continua adoración sin importar las circunstancias en las que me encuentre. De otra manera, mi vida no puede impactar la vida de nadie, ni puede ser un instrumento para atraer a la salvación a otros. Esa es la cuestión del verdadero creer o de la verdadera fe. Aquella que trasciende lo intelectual y se manifiesta a través de lo que produce esa fe y lo que a su vez esa fe reproduce en otros. Esto significa que cuando yo creo, soy salvo. ¿Cuántos han creído? Bueno, si tú creíste, eres salvo. Pero no solamente si es una fe genuina se va a quedar en tu salvación, sino que esa fe trasciende y se reproduce, produce adoración en tu vida y atrae a otros a la salvación. Eso se llama vida cristiana. Yo creo y soy salvo, pero esa salvación, repito, produce en mí adoración. Yo no puedo ser salvo sin adorar al Señor. Yo tengo que ser un adorador. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Verdaderos adoradores. Un comportamiento de completa rendición, confianza y gratitud a la voluntad de Dios. Esta tiene que ser nuestra forma de vida, de rendición, confianza y gratitud. Una adoración que otros pueden ver y que los impacta. No porque eres un religioso o una religiosa, sino porque has aprendido a adorar a Dios de la manera correcta. Has aprendido a rendir tus deseos, tus anhelos, tus fuerzas a Dios. Confías en Él y sobre todo mantienes un corazón agradecido sin importar lo que estés viviendo. Eso los atrae a la salvación del Señor. A eso se refiere Pablo cuando dice, serás salvo tú, pero también tu casa. Es decir, vas a recibir esa fe que va a producir algo en ti, pero también esa fe que va a trascender y se va a reproducir en todos aquellos que tienes alrededor tuyo. Porque van a ver tu adoración a Dios y van a ser atraídos para con Él. Y no se trata de una fe colectiva, una salvación colectiva, sino una fe personal, pero que llevada a la adoración se esparce a través del testimonio con aquellos que nos rodean. El Señor Jesucristo lo presentó de la siguiente manera. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Todos conocemos este pasaje, o hemos escuchado por lo menos hablar acerca de esto. Dice el Señor Jesucristo, así brille su luz. ¿La luz de quién? De aquellos que han creído, de aquellos que hemos recibido la salvación del Señor. Así brille nuestra luz delante de los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que están en casa, los que tenemos alrededor nuestro. Así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz que ha resplandecido en nuestras vidas y nos ha dado salvación, es decir, Dios mismo, quien ha resplandecido en nosotros, debe de ser visible a otros a través de nuestro testimonio de adoración, a fin de que sea una prueba de que el obrar divino está en nuestras vidas y otros sean atraídos a querer glorificar de la misma manera a Dios. Esa es la forma en la que el Señor lo plantea y en la que debemos de conducirnos como cristianos, como hijos de Dios. Pedro siguió la misma enseñanza y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, el apóstol Pedro enseña lo siguiente: amados, yo les ruego que
como extranjeros y peregrinos. ¿Quiénes son los extranjeros y peregrinos? Nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido la salvación del Señor. Yo les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque la carne para nada aprovecha. Manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Y esa frase, manteniendo buena su manera de vivir, no es otra cosa sino manteniendo una vida de verdadera adoración a Dios. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras, sus buenas acciones, acciones de adoración. Otra versión, el versículo 12 lo menciona de la siguiente manera: pórtense honradamente entre los paganos. Pórtense honradamente entre los paganos. Así, ya que los acusan de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los obligarán a ellos a rectificar el día que Dios los visite. Tu vida, mi hermano, tu vida de verdadera adoración al Señor, tu vida de rendición al Señor, va a producir que otros rectifiquen su modo de vida y sean atraídos a la salvación. Pero es tu modo de vida el que va a hacer que otros puedan rectificar de sus malos caminos. Es lo que pasa cuando mantenemos un testimonio firme a pesar de todo, cuando tenemos fe, cuando solo creemos en Jesús de la manera correcta y mantenemos ese testimonio firme a pesar de todo, a pesar de los ataques, a pesar de las críticas, de las persecuciones, de las injusticias, de las malas experiencias o de las malas circunstancias. A pesar de todo lo soportamos en adoración a Dios. Si hacemos eso, las personas que presumían de incredulidad son atraídas a glorificar a Dios y a darle una respuesta ante su salvación. Un ejemplo de esto es la conversión de Saulo. Pablo era un hombre que rechazaba contundentemente el camino de Cristo Jesús, pero fue impactado por el testimonio de Esteban. De manera que cuando fue confrontado, cuando Jesús lo visitó en su camino a Damasco, fue confrontado por el Señor y se convirtió al Señor y propagó aquella fe que en algún momento perseguía y se reprodujo en muchos otros. A causa del testimonio de adoración de Esteban. Y fue lo mismo que pasó con el carcelero de Filipos. Al ver ese testimonio de adoración de Pablo y de Silas. Me contaba un pastor que después de que se convirtió al Señor, su mamá duró aproximadamente 16 años en recibir su testimonio, pero se mantuvo firme, constante, perseverante, manifestando una adoración genuina al Señor. Y 16 años tardó su mamá en recibir su testimonio y convertirse al Señor, pero hoy es salva. Pero es lo que se produce cuando nos mantenemos firmes y constantes. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros si verdaderamente hemos creído, porque la fe genuina en Cristo Jesús no solamente produce salvación personal, sino que atrae a todos los que tienes en casa. Una persona dijo, la vida hermosa, hablando de aquella buena manera de vivir de la cual habla Pedro, la vida hermosa tiene como objetivo levantar los pensamientos de Dios en homenaje al glorioso Dios. Cuando contemplan lo divino realizado en lo humano,
también ellos serán atraídos a la comunión celestial. Han de ser atraídos no por la elocuencia de nuestro hablar, sino por la irradiación de nuestra conducta, por la gracia imponente de una vida noble. Debemos silenciar la ignorancia de los hombres insensatos, y este silencio será para ellos el primer paso en una vida de consagración anhelante. En otras palabras, si tú manifiestas o das testimonio de una fe que produce adoración en tu vida, no necesitas decir ni una sola palabra. Tu testimonio los va a atraer a la salvación que tú ya has recibido y que tú estás viviendo. Y es solo por la fe que se producen todas estas cosas. Si hay algo de los que nos jactamos los cristianos sobre otras religiones, sobre otros tipos de pensamiento, es que creemos que solamente por la fe en Jesucristo seremos salvos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que solo es por la fe? Y cuando vemos que alguien quiere añadirle otra cosa a la salvación, decimos, estás loco, la Escritura dice que solamente por la fe. Y nos jactamos de entender que solo es la fe lo suficiente para poder ser salvos. Así lo predicamos, así lo presentamos. Incluso es una de las famosas 5 solas de la Reforma Protestante, ¿no? Solo por fe. Y el cristiano se jacta de que tenemos la verdad. La cuestión está en que aun a pesar de que anunciamos que la salvación es solo por la fe, en muchas ocasiones ese anuncio no tiene la suficiente fuerza a causa de una deficiencia de vida, a causa de una deficiencia de testimonio. Porque podemos anunciar 1,000,000 de veces durante toda nuestra vida que la salvación solo es por la fe, pero nadie nos va a creer si esa fe que anunciamos no está produciendo en mí una verdadera adoración. Por eso vemos tanta decadencia y tanta miseria en la vida cristiana. Hay papás cristianos, pero hijos que no son cristianos. Hay esposos cristianos, pero esposas que no son cristianas. O viceversa, esposas cristianas y esposos que no se quieren convertir a Cristo por una deficiencia de vida cristiana, aunque confiesen que la salvación solo es por la fe. Es porque no han recibido o no han permitido que esa fe produzca en ellos la verdadera adoración que los lleve a atraer a otros a lo que ellos están viviendo. Anteriormente hemos dicho que la gracia de Dios, la gracia que Dios ha derramado, nos compromete delante de Dios. Alguien que ha recibido la gracia es más responsable delante de Dios que cualquier otra persona en este mundo. El haber recibido la gracia de su salvación nos crea o nos produce en el corazón un compromiso delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entiendo que mi salvación es por su gracia y por consecuente todo lo demás es gracia sobre gracia, entonces eso me lleva a vivir comprometido delante de Dios, a darle una respuesta agradable en todas las cosas que hago y en todas las cosas que vivo. Ahora, de manera que no hay otra forma de manifestar nuestra fe sino a través de nuestras obras de adoración a Dios, aquellas que se producen porque estamos verdaderamente comprometidos con Él. Si yo quiero manifestar fe, lo tengo que hacer cuando yo hago obras de adoración a Dios. A esto se refería Santiago cuando dijo en Santiago 2:17 en adelante, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A eso se refería. Si tu fe no te produce adoración, entonces tu fe está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta, ¿algo que está muerto, de qué sirve? De nada, ¿verdad? Algo que está muerto no sirve de nada. Bueno, una fe que no obra por el amor, una fe que no produce adoración, está muerta. Y una fe muerta no sirve de nada. La fe por sí sola puede ser demasiado engañosa, porque puede no pasar de lo intelectual. Una fe sin obras, una fe si no produce adoración, es una fe engañosa. Y ese tipo de fe tiene enganchados y engañados a muchas personas el día de hoy. Piensan que tienen una fe salvífica, pero es una fe engañosa que no pasa de lo intelectual. Y de eso tenemos que cuidarnos. No pasa de lo intelectual. Es una fe como la de los demonios, que creen y tiemblan. Es una fe intelectual e inservible. No sirve. En otras palabras, hermano, de nada me sirve decir que yo soy cristiano si no estoy adorando a Dios. De nada me sirve decir que yo soy cristiano si mi cristianismo no está alcanzando a otros, por lo menos a los de mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Rectificar mis caminos, rectificar mi fe, para ver si es correcto o si es cierto que yo he creído solo en Jesucristo, pero lo he creído de la manera correcta, no de una manera intelectual que es engañosa, esa fe e inservible. Te pregunto, ¿qué personas a tu alrededor pueden ver tu fe? Si vienes con alguien, ahorita voltea y pregúntale, ¿tú puedes ver mi fe? ¿Puedes ver mi fe? Si te dicen que no, cuidado, porque puede ser una fe como la de los demonios, intelectual e inservible. Tiene que ser una fe que produzca. Si ya produjo en ti la salvación, no se quede estacionada ahí. Esa fe se reproduce, produce adoración que atrae a otros a la salvación. La mejor forma de comprobar si realmente hemos creído en el Señor es cuando otros dan testimonio de nuestro buen comportamiento. Otros tienen que dar testimonio. Dice la Escritura, no, que te alabe el extraño, no tu propia boca. Porque si te alaba tu propia boca, entonces, ¿de qué sirve? Yo puedo decir que soy el más guapo de los guapos, pero pues eso no es cierto. Bueno, o sea, sí es cierto, pero no es cierto si yo lo digo. Otros son los que dan testimonio de eso, mi mamá y mi esposa. Pero tu propia boca, si da testimonio de ti mismo, no sirve de nada. La mejor forma de que tú vas a comprobar si realmente tu fe se está desarrollando bíblicamente y si tienes la fe salvífica y si esa fe te está produciendo adoración, es que otros den testimonio de tu buen comportamiento, de nuestra adoración a Dios, y estén siendo atraídos por esa adoración. Por esta causa vemos muchos cristianos que aunque confiesan la salvación por la fe, sus vidas no son atractivas a otros. Sus vidas no atraen. Se confunden con la vida religiosa de cualquier otra persona porque no hay una vida de profunda adoración a Dios. No atraen.
Por ejemplo, lo mencioné hace un momento, padres que tienen hijos que no quieren saber nada de Cristo. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede existir padres que tengan hijos que no quieran saber nada de Cristo? Miren, algunos podrán argumentarme, en el Antiguo Testamento muchos hombres piadosos, sí, pero no tenían la gracia. No tenían el Espíritu Santo. Jesucristo no había venido al mundo a morir por nuestros pecados. No había resucitado. El ministerio del Espíritu Santo todavía no se había asentado en el mundo. Ahorita es una etapa completamente diferente en la vida de la iglesia. ¿Cómo pueden existir hijos que digan, yo no quiero saber nada de Cristo, teniendo padres cristianos? Es una completa locura. Al menos que los padres no estén adorando adecuadamente a Dios. Al menos que los padres tengan una fe engañosa, que no produce nada, que no está produciendo eso atractivo para otros. O hijos cuyos padres no ven en ellos nada diferente a su vida religiosa. Hijos que se dicen ser cristianos, pero que sus padres no les interesa. O esposos o esposas que no son atraídos al Señor porque no hay nada que les atraiga. Está bien, consienten, pero como si fuera cualquier otra religión. La verdadera adoración, mi hermano, tarde o temprano dobla la rodilla de los que están a tu alrededor. Por lo menos los de tu casa. Por eso vemos muchos católicos romanos rechazando la salvación por la fe. Los católicos romanos creen que la salvación es por la fe más las obras. Ellos dicen, no, ¿cómo puede ser solamente por la fe? Necesitas obras para ser salvo. Pero es porque muchos cristianos que confiesan que solamente es por la fe no viven esa fe. Y dicen, qué fácil. Nomás crees y ya. Y te comportas como el diablo, pero mientras creas. No, es que no entienden y los cristianos no les enseñamos que la verdadera fe produce adoración. Una adoración porque ha transformado Dios mi corazón y al mismo tiempo esa adoración se reproduce en otros, atrae a otros a buscar la vida que yo también llevo. A esto se refería el apóstol Pedro cuando le habló a las mujeres con maridos inconversos. Abran su Biblia en 1 de Pedro 3:1. Ahí tenemos un claro ejemplo de esto. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, asimismo ustedes, mujeres, a ver, levanten la mano todas las mujeres casadas. Ok. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. A ver, mujeres casadas, repitan, sin palabra. Sin palabra. Por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío, o sea, su vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pedro? Bueno, mujeres, que la sujeción al marido
es una obra de fe y de adoración a Dios. Cuando tú, mujer, te sujetas a tu marido, tú adoras a Dios. Y eso es algo agradable delante de Él. No necesitas palabreríos, sujétate. Ahí manifiestas una fe y una adoración a Dios. Ahora, esa adoración a Dios, o esa forma de adoración a Dios, produce un poderoso testimonio que atrae al marido a la salvación. Aquí lo está diciendo Pedro. Cuando tú aprendes a adorar a Dios, a adorar a Dios a través de la sujeción a tu marido, se produce un poderoso testimonio que tarde o temprano va a resultar en que tu marido va a doblar las rodillas delante de Dios. El testimonio, o ese testimonio poderoso que se produce, está basado, dice la Escritura, en mantener una conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa esto de mantener una conducta casta y respetuosa? Bueno, significa una conducta inocente y libre de culpabilidad. Es decir, una conducta que implica un temor en tu comportamiento a fin de no dar ninguna ocasión de tropiezo u obstáculo. Es decir, que tu mujer tienes temor de serle tropiezo a tu marido en cualquier cosa, por eso te sujetas, por eso eres casta y respetuosa, porque no sea que algo de lo que hagas le sea tropiezo a tu marido, porque no estás adorando a Dios adecuadamente. Muchas mujeres cometen el error de querer convencer a sus maridos inconversos con mucha palabrería, pero muy poco testimonio. Muy poco testimonio de fe, muy poco testimonio de adoración. Simplemente tienes que ser casta y respetuosa. Ahora, para eso la mujer no debe de estar demasiado ocupada en su apariencia externa. Sí es bueno que te peines. Es bueno que te peines. Te quieres pintar, píntate, está bien. Pero el estar demasiado ocupada, mujer, en la apariencia externa te distrae de la verdadera adoración al Señor. Debes de estar más bien ocupado en lo interno, en tu corazón, en mantener una adoración profunda a Dios. Muchas mujeres cometen el error de estar tan ocupadas en sí mismas y en su apariencia que no son testimonio para su marido. Y su marido no crece, no se entrega al Señor y no crece espiritualmente. Porque no están adorando, no hay nada que los motive a adorar. Y lo mismo pasa. O lo mismo debe de ser con los varones para con las mujeres. Fíjense, Pedro inmediatamente después no habla acerca de cómo el marido puede ganar a su mujer mediante una conducta. No, Pedro lo da por hecho que cuando el marido se convierte, la mujer simplemente lo va a seguir. Y ahora lo que el marido tiene que hacer es respetarla y tratarla con delicadeza, como a vaso más frágil. Pero es a través de un testimonio de profunda adoración, de una vida de rendición, de confianza y gratitud a Dios. De manera que cuando vayamos con una persona y digamos que somos cristianos, o cuando digamos que la salvación solo es por la fe, consideremos todo esto. Que esa fe por la cual tú estás diciendo es solo por creer en Jesucristo, esté produciendo lo que solo creer en Jesucristo debe de producir. Y tenemos que estar seguros de que hay un testimonio de profunda adoración que puede respaldar lo que afirmamos. De otra manera, estamos siendo religiosos. Tiene que respaldarnos una vida. Quiero preguntarte algo. Pablo y Silas
tenían respaldo de testimonio para decirle al carcelero: solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Completamente. Vamos a leer Hechos 16, del 25 al 34. El carcelero no le creyó simplemente porque le dijeran, así como no te creen a ti simplemente porque digas que eres cristiano. La gente tiene que ver una vida de adoración. Tu esposo, tu esposa, tus hijos tienen que ver una vida piadosa en nosotros, una fe que produce. Hechos 16, del 25 al 34. Dice así: pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Pongan mucha atención. Oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Ya vimos la semana pasada en qué condición se encontraban. Si no vinieron, bueno, escuche la enseñanza. Repentinamente hubo un gran terremoto hasta el punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Versículo 27. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Porque a los carceleros que se le escapaban los presos los mataban. ¿Se acuerdan cómo asesinaron cuando se escapó Pedro? Que Herodes mandó matar al carcelero. Bueno, dice, estaba a punto de suicidarse, pero Pablo le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Versículo 29, pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas. Y conduciéndolos afuera les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Y los hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Pregunta: ¿qué tuvo que pasar para que llegara a esta poderosa respuesta? Bueno, tenemos que ver la soberanía y la providencia de Dios en todas las cosas. Desde antes, el Señor ya tenía preparado este poderoso testimonio. Pablo y Silas querían ir a predicar el evangelio a otro lugar. El Señor se los impidió y les fue cortando las posibilidades hasta llevarlos a aquel lugar donde serían torturados y encarcelados. Es el Espíritu Santo el que los guía a este lugar. Ahora, el Espíritu Santo permite que sean aprendidos y golpeados, pero es el mismo Espíritu quien los fortalece para mantener una actitud de adoración en uno de los peores momentos de sus vidas. Todo con el fin de dar un poderoso testimonio de su fe y que otros sean atraídos por ello y sean salvos. Tú en tu vida tienes que ver la soberanía y la providencia de Dios en todo lo que te ocurra, en todo lo que estés viviendo, porque todo lo que estés pasando, si tú tienes una actitud de verdadera adoración, vas a saber que al final todo eso lo va a usar el Señor para dar un poderoso testimonio y atraer a otros hacia la salvación. Muchos oran para que familiares se conviertan, para que sus esposos, sus esposas, sus hijos se entreguen al Señor, pero cuando hay circunstancias que van a fortalecer un testimonio de adoración, no las aprovechan y dan un mal ejemplo.
De manera que cuando llega el momento no están lo suficientemente respaldados para que otros reciban tu testimonio. Y por eso no se produce nada. Esta actitud de adoración que se veía reflejada en las oraciones y en los cánticos de alabanza que estaban entonando Pablo y Silas, era lo que estaba preparando el camino para la conversación que tendría Pablo y Silas con el carcelero y que le permitiría dar una respuesta al Evangelio de la Gracia. El carcelero fue atraído por el poderoso testimonio de Pablo, de manera que terminó doblando sus rodillas delante del Señor, al igual que toda su casa. Mis hermanos, Pablo y Silas cantaban alabanzas mientras eran torturados. Si eso no es testimonio de adoración, entonces ¿qué es? ¿Somos capaces nosotros de pasar por esto a fin de que otros crean cuando les damos testimonio de que solamente es necesario creer en Jesús? Amén, aleluya. Te cortan la luz la siguiente semana y andas haciendo un relajo. ¿Por qué, Señor, permites estas cosas? Te asaltan y nada, Señor, era lo que tenía para... Es testimonio, mi hermano. Dios te está preparando el camino para una conversación que vas a tener con alguien y te va a respaldar ese poderoso testimonio. Pero tienes que estar consciente de lo que la fe debe de producir en tu vida, para que entonces pueda producir también algo en la vida de otros. Muchas veces queremos que produzca en otros lo que ni siquiera ha producido en nosotros. Sí, es solo creer en Jesucristo, pero ¿estás consciente de lo que significa eso para que lo compartas con otros? ¿Estás consciente de lo que implica para que tú puedas dar testimonio a otros de que solamente en Jesucristo hay salvación y pueden ver en ti la realidad de esas palabras? El carcelero lo vio en Pablo y lo vio en Silas, pero no de a gratis. El Señor preparó todo el camino para que esas palabras tuvieran peso. Tú tienes que estar consciente para que tus palabras también tengan peso. En ocasiones nuestra predicación del Evangelio no es efectiva a causa de una falta de testimonio. Podemos hablarle a nuestra esposa, al esposo, podemos hablarle a nuestros hijos, pero si no hay testimonio no sirve de nada. Es una fe muerta, es una fe inservible, intelectual, como la de los demonios. Los demonios creen, pero ¿predican el Evangelio? ¿Son salvos? Pues no. ¿De qué les sirve creer en Jesucristo si al final van a ir al tormento eterno? Por ejemplo, predicamos que solamente Cristo es suficiente, pero estamos demasiado afanados en las cosas terrenales. Podemos decirle a otros, cree en el Señor Jesucristo, acércate, entrégale tu vida al Señor. Pero si te ven a ti afanado por las cosas de este mundo, pregunta, ¿para qué quieren entregarle su vida al Señor? ¿Hay algo atractivo en ti como para que les haga pensar que si le entregan su vida al Señor les va a ir mejor? Pues no. Mas sin en cambio, alguien que sostiene un poderoso testimonio y pueden ver en ti una adoración a pesar de todo, cuando tú les digas, ¿sabes qué? Necesitas entregarle tu vida al Señor, en esos momentos en donde Dios los lleva al quebranto, porque el Señor permite el quebranto en todos, ellos van a tomar tus palabras muy en serio, porque hay adoración en tu vida. El estar afanado en las cosas terrenales nos impiden mantener una buena conducta, una conducta adecuada delante de los demás, una conducta que pueda ser usada en la vida de otros. Y en ocasiones, este tipo de conductas ponen en duda nuestra propia conversión. A veces dudas de que alguien sea cristiano por cómo se comporta. Sabemos que no podemos
ver el corazón, no podemos determinar quién es nacido de nuevo, quién no. Dice la Escritura por sus frutos, pero a veces las personas se comportan tan terrenalmente que dudas de que se ha nacido de nuevo. Y mucho menos va a haber una transformación en su casa. Necesitamos entender lo que significa creer en el Señor Jesucristo, saber lo que esto implica y cómo esa fe indudablemente debe de producir en el verdadero creyente una genuina adoración a Dios. Y el testimonio está ligado a la adoración. Si yo adoro, yo soy de buen testimonio. Y otros que me observan, porque ¿cuántos saben que los observan? Otros que me observan pueden ver en mí ese buen testimonio. Fíjense, la frase favorita del cristiano es: no pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en Dios. No me veas a mí, ve a Dios. Y eso es una falacia, mi hermano, porque siempre te van a ver a ti, porque tú representas a Cristo. La iglesia representa al Señor. ¿Cómo quieres que no te vean si tú dices que perteneces a la iglesia? El mundo nos va a observar. ¿Por qué? Porque somos aquellos que estamos puestos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y van a ver tu buen comportamiento. Y si tu comportamiento es de verdadera adoración, entonces van a glorificar al Padre al ver tus buenas acciones. Acciones de genuina adoración. Por lo tanto, no le digas a los hombres: no me veas a mí. Al contrario, que te vean y te digan en lo que estás mal, para que lo cambies y vayas formando ese testimonio que te va a permitir ser usado para que otros sean atraídos a la salvación, para que seas salvo tú y tu casa. El testimonio está ligado indudablemente a la adoración. Entre más adoramos, mayor impacto tiene nuestro testimonio. Entre más adores a Dios, tu testimonio va a ser mayor delante de los hombres. Y más vas a ser usado por Dios para atraer a otros. La adoración, hermanos, esa fe que produce adoración, produce también cosas extraordinarias. Fíjense lo que produjo en la cárcel: que se sacudieran los cimientos, que se abrieran las celdas y que se soltaran las cadenas. Eso es lo que produce nuestra adoración, hablando en un sentido espiritual. Lo que el Señor vino a hacer estando en este mundo. Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a ponerle en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Es decir, abrir las cárceles, a soltar las cadenas. Nuestra verdadera adoración a Dios, una fe genuina que produce en nosotros, produce también cosas extraordinarias en nuestra vida y en nuestros alrededores. Cuando adoramos al Señor, el Señor obra, el Señor actúa a nuestro favor. Mira, mi hermano, si tú eres un adorador, si tú eres una adoradora del Señor, a causa de entender lo que implica el creer en Cristo Jesús, el Señor no se va a quedar quieto en tu vida. Va a actuar de una manera extraordinaria y te va a usar de una manera extraordinaria. Porque eso es lo que el Señor busca: adoradores en espíritu y en verdad, para usarlos a favor de su obra. Si tú lo adoras, el Señor obra en ti y a través de ti. Si no está obrando, es porque no estás adorando. Así de simple. Y no estás adorando porque no estás creyendo como deberías de creer. La adoración no solamente produce cosas extraordinarias. La adoración, hermano, nos permite identificar el propósito de Dios aún antes que el beneficio personal. Cuando yo estoy adorando al Señor, yo dejo de lado mis deseos y veo el propósito de Dios en las circunstancias.
Pablo y Silas pudieron huir. Pregunta, ¿huyeron? ¿Por qué no? Identificaron un propósito de Dios. Pedro sí salió y era el propósito de Dios que saliera. Pero Pablo no. Pablo y Silas no huyeron, se quedaron porque sabían que Dios tenía otros planes y lo identificaron aún antes que sus propios deseos. Es más, mis hermanos, Pablo pudo haber evitado incluso que lo torturaran. Porque si se fijan después, él les dijo, ustedes me azotaron aún siendo ciudadano romano, y los asustó. Y ellos le pidieron que se fuera de la ciudad. Pudo haberles dicho que era ciudadano romano desde la primera vez y evitar que lo azotaran. Pero no lo hizo. Él pudo identificar el propósito de Dios antes que sus deseos personales. Y eso es lo que produce cuando estamos adorando al Señor, cuando la fe que tenemos en Él produce esa búsqueda de las cosas del Señor. Y nos permite identificar el propósito de Dios. A diferencia, por eso muchos cristianos se la pasan renegando todo el tiempo, porque tienen su corazón puesto en sus deseos y en cómo quisieran que fueran las cosas. Es que yo quisiera que las cosas fueran diferentes. ¿Por qué quisieras que fueran diferentes? ¿Por qué no mejor dices, yo quiero que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios? Pero muchos están tan metidos en sus propios deseos que los propósitos de Dios pasan de largo y ni se dan cuenta de lo que Dios tenía planeado para cada uno de ellos. Y desaprovechan tantas oportunidades e incluso desaprovechan aquellas ocasiones en las que Dios quiere responder sus oraciones simplemente por estar afanados en sus propios deseos. Pero la adoración, hermanos, nos permite estar centrados en los propósitos de Dios. Ahora, no solamente produce cosas extraordinarias y no solamente nos permite identificar el propósito de Dios antes que el beneficio personal. La adoración o la fe que produce adoración nos lleva a dar un testimonio con autoridad. Así de simple. Si yo adoro a Dios, si ustedes como mujeres adoran a Dios en la sujeción a su marido, ustedes pueden dar un poderoso testimonio de autoridad a cualquier otra mujer que no lo esté haciendo. ¿Sí o no? Pero las que no se sujetan y no adoran a Dios, jamás pueden decirle con autoridad a otra mujer que se sujete. Y si le dice a la otra mujer, ni le cree. Porque sabe que no lo hace ella. Pues como si yo le llegara y le dijera a un varón, oye, tú tienes que ser caballeroso con tu esposa, cuando yo ni siquiera trato bien a mi mujer. Pero cuando yo aprendo a adorar a Dios mediante la obediencia, entonces eso me da un testimonio de autoridad. Me permite decirle a otros con libertad que solo la fe es necesaria para ser salvo y ser transformado. Aún a nuestros propios enemigos. Porque miren, yo no creo que el carcelero se haya portado muy amable con Pablo. Lo metió hasta el fondo. Le puso cadenas, tanto en las manos como en los pies. Por lo tanto, yo creo que el carcelero se portó mal con Pablo. Mas sin en cambio, Pablo tuvo un testimonio de autoridad para anunciarle el mensaje del evangelio aún a su propio enemigo, así como lo hizo Esteban con él. Pero esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte como cristianos. Como cristianos necesitamos anunciar una salvación
Sí, solamente por la fe, pero antes de anunciarla tenemos que estar bien entendidos de lo que eso debe de implicar en mi vida. Porque el cristiano presume de que es solo por fe, pero vive muy poco de esa fe. Solo la fe es necesaria. Sí, pero ¿vives esa fe? ¿Esa sola fe? Nuestro anuncio solamente será creído cuando va acompañado de un testimonio de verdadera adoración, porque tendrá el respaldo de Dios. Si no, nos va a pasar como aquellos exorcistas ambulantes que se creían muy bravos queriendo sacar demonios. Y en el nombre del Dios de Pablo, a Pablo conozco, a Jesús conozco y de Pablo he oído, pero ¿ustedes quiénes son? Y les puso una corretiza y los sacó desnudos. Así son muchos cristianos. O sea, a Jesús conozco y yo sé que su vida fue intachable. Y conozco a muchos cristianos. Pero tú, nuestro anuncio solamente será creído cuando va acompañado de un testimonio de verdadera adoración. Un testimonio del cual pueden observar principalmente en nuestra casa. ¿Por qué no te animas y le preguntas a los de tu casa si pueden ver en ti una verdadera adoración? Anímate. ¿No te da miedo? Como sea, va a ser bueno para ti. Si te dicen que no, vas a trabajar. Si te dicen que sí, vas a afirmar tu corazón. No le preguntes al de la tienda, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Soy chido o no soy chido? Pues sí, eres amable, siempre me saludas. Ah, gracias, soy buen cristiano. No, eso no es testimonio. Pregúntale a los de tu casa, ahí vas a saber qué es lo que verdaderamente estás viviendo de la vida cristiana. Y si has creído verdaderamente en Cristo Jesús. Esa es nuestra invitación, hermanos, y eso es lo que tenemos que vivir. Pónganse de pie. Para vivir la vida cristiana, para comenzar la vida cristiana, solamente es necesario creer en el Señor Jesucristo. Eso nos hace salvos y es el comienzo para llevar la salvación a nuestra casa. Pero, hermanos, ¿entendemos lo que eso implica? ¿Vivimos lo que eso implica? Es solo por fe. Pero tenemos que vivir esa fe. De otra manera no sirve de nada. Acuérdate bien, si tu fe no está produciendo adoración, es una fe intelectual e inservible. Mejor busca que tu fe te lleve a adorar a Dios. Si tu adoración no está trayendo a otros a los pies de Cristo, no es una adoración genuina. Porque la verdadera adoración atrae. Por eso dijo, serás salvo tú y tu casa. No es magia, es testimonio. De eso se trata, mis hermanos, de testimonio. Un testimonio que se produce por la fe. Cierra tus ojos. Amado Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque no te has quedado sin testimonio en nuestras vidas. Constantemente nos invitas a vivir la vida que tú has preparado para nosotros. Yo te pido que examines mi corazón, examines mis pensamientos, que
me hagas ver lo que hay en mí y me lleves a una vida de a través de la predicación del Evangelio. Ayúdanos a creer en verdad y transfórmanos. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Hermanos, en esa misma actitud, en ese mismo corazón, vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Les parece? Estamos a vísperas de la Navidad, del Año Nuevo, y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que aunque es una cuestión tradicional, bueno, es algo que tiene significado y propósito, porque es algo que en verdad pasó. Hace casi 2000 años, el Señor vino a este mundo. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo. Se hizo hombre. Se humilló y vino a este mundo con un propósito. La celebración del nacimiento del Señor está ligada completamente a ese propósito, a su muerte. Su muerte fue el principal propósito de su nacimiento. Él vino para morir, para entregar su vida en rescate por todos. Él nació para morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y es por eso que ahora nosotros podemos tener una relación personal e íntima con Dios y ser llamados sus hijos si realmente hemos creído. Y ese es un regalo maravilloso. El saber que no solamente somos creación de Dios, somos hijos suyos. Podemos acercarnos tan confiadamente a Él como un hijo se puede acercar a su propio padre. Recibir sus bendiciones, recibir su perdón, su restauración, su ayuda, tal como un padre puede ayudar a su propio hijo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 escribió: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es necesario que como iglesia recordemos su muerte y anunciemos su venida. Es un mandato del Señor, que lo recordemos todos los días y que como iglesia no perdamos de vista que un día el Señor nació, pero que el propósito de su nacimiento fue su muerte por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Y que es necesario anunciar esto todos los días hasta que el Señor venga por segunda vez y se cumpla y culminen sus planes y propósitos, sus promesas. Pero es necesario que lo hagamos con una conciencia limpia de todo pecado. Es necesario que cuando nosotros recordemos y anunciemos estas cosas, nuestro corazón se purifique a través de su palabra, a través de su perdón. No hacerlo de una manera irreverente. No podemos decir o celebrar la muerte, el nacimiento, la muerte del Señor Jesucristo con corazón inmundo. Eso deshonra a Dios y trae terribles consecuencias a la vida de los hombres. Por eso el Señor nos ha regalado el arrepentimiento, para que mientras andemos en esta tierra constantemente estemos lavando nuestros pies, para que podamos presentarnos delante de Él siempre con una conciencia limpia. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. De manera que podemos anunciar estas cosas hasta que Él venga. Y es necesario que como iglesia lo hagamos. Les van a repartir de manera simbólica un pedazo de pan. Pasen, tomen uno y manténganlo en su mano. Y también de manera simbólica le van a repartir jugo de uva. El Señor dijo, hagan esto en memoria mía. Es una conmemoración, es un acto simbólico. No imparte gracia, no es algo sobrenatural, que al momento de que yo lo hago, entonces yo soy más espiritual. No, simplemente es una forma de adoración y de obediencia a sus mandatos. Es en memoria, es conmemoración. Recordamos en profunda gratitud que Él vino a este mundo, que siendo rico se hizo pobre, a fin de que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Lo recordamos y nos fortalecemos para continuar luchando en el día a día y permanecer firmes y fieles a Él. No es mucho menos, como lo mencionan algunos, literalmente el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, y que se transforma esto. Eso no es bíblico, es simplemente un símbolo de que realmente reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por todos nosotros. Es un símbolo para recordarnos que aún sin merecerlo, Él nos dio salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice la Escritura en Marcos capítulo 14, versículo 22.
Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Vamos a tomar simbólicamente el pan. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú entregaste tu cuerpo por todos nosotros. Tu cuerpo fue cortado, fue partido por todos nosotros. Tú te entregaste. De tal manera fue desfigurado tu rostro que no se hallaba forma en ti. Estuviste dispuesto, amado Dios, a humillarte hasta lo más vil de la tierra por amor a nosotros. Soportaste la humillación, soportaste la vergüenza, cargaste tu propia cruz, aquella cruz en la cual ibas a ser asesinado. Y eso fue por amor a todos nosotros. Gracias, gracias Señor, porque nos diste un valor. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente a ti por ese camino nuevo y vivo que tú nos abriste a través del velo, a través de tu carne, la cual fue golpeada por todos nosotros. Hoy lo recordamos, Señor, y rendimos nuestro corazón a ti. Gracias por haber entregado tu cuerpo como un sacrificio perfecto, como un cordero sin mancha y sin contaminación delante del Padre. Ese sacrificio perfecto y acepto, por medio del cual pagaste nuestros pecados. Hoy lo recordamos y conforme a tu mandato, Señor, nosotros tomamos este pan, símbolo de tu cuerpo, y lo comemos como un símbolo de la participación de tus vituperios, de tu sufrimiento, el cual compartimos juntamente contigo y estaremos dispuestos a hacerlos hasta que tú vengas por segunda vez. ¿Comemos el pan, hermanos? Tomamos el jugo de uva y dice Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Cierra tus ojos una vez más. Gracias, amado Jesús, porque también a través de tu sangre estableciste un nuevo pacto, un pacto de gracia, un derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados, un derramamiento que tú estuviste dispuesto a hacer por amor. Porque no rehusaste, Señor, ni una gota de tu sangre. Todo lo entregaste por amor a nosotros.
Esa sangre que ahora nos limpia de todo pecado. Esa sangre que ahora nos limpia de toda maldad. Esa sangre por medio de la cual ahora podemos nosotros gozar de una relación de hijos. Esa sangre que nos hizo aceptos delante del Padre. Gracias, amado Jesús, porque estuviste dispuesto a sufrir y a morir por nosotros. Queremos honrar este pacto. Queremos vivir cada día de nuestras vidas honrando tu sacrificio. Queremos con nuestra vida anunciar tu venida y declarar que tu sangre derramada en esa cruz no fue en vano. Y no fue en vano, Señor, que tu salvación ahora en mi vida va a producir la honra a tu nombre. Y que estoy dispuesto, amado Dios, a que todo lo que haga, desde lo más profundo de mi ser, sea para agradarte a ti, para honrar ese pacto que se estableció por medio del derramamiento de tu sangre. Gracias, Señor. Queremos derramar nuestra vida delante de ti y anunciar este sacrificio y este pacto en tu sangre hasta que tú vengas. Muchas gracias, amado Padre. Muchas gracias, amado Hijo. Muchas gracias, amado Espíritu Santo. Tomamos el jugo de uva, hermanos. Y con esto, simbólicamente, recordamos, hermanos, el pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Como iglesia, como hijos de Dios, debemos honrar ese pacto. Como iglesia debemos honrar su cuerpo, que fue partido por todos nosotros, y honrar esa sangre que fue derramada a favor nuestro, con toda nuestra manera de vivir. Amén. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. Muchas gracias, amado Dios, por tu sacrificio. Gracias por haber muerto en esa cruz, por haber entregado tu cuerpo y tu sangre por amor a nosotros, por haber pagado por nuestros pecados. Recibe toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Mis hermanos, que su sacrificio no sea en vano en tu vida. Amén. Y anuncia siempre con tu vida ese sacrificio hasta que el Señor venga. ¿Sale? Mis hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias. Recuerden, hermanos, la próxima reunión es a las 9. ¿De acuerdo? Y les hubiera dicho quién va a venir para que levanten la mano y tomarles foto. A las 9 de la mañana el próximo domingo, hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde al lado de sus familiares.